noches, compañeros, y muy buenas también, ingeniero. Bueno, en este video, ¿verdad? Vamos a hablar sobre uno de los atributos, ¿verdad?, de un buen lenguaje de programación con respecto a lo que estamos viendo en la clase. Bueno, me presento, ¿verdad? Mi nombre es Franklin Romero Echevarría Laínez y vamos a hablar sobre uno de ellos, ¿verdad?, a continuación. Espero sea de su agrado el video. Bueno, primeramente, ¿verdad?, yo tomé la ortogonalidad como uno de las propiedades, ¿verdad?, de un buen lenguaje de programación. Bueno, para poder hablar de la ortogonalidad, ¿verdad?, primeramente debemos de conocer de qué se trata, ¿verdad?, o cuál es el concepto. Un concepto, ¿verdad?, que nos deje más claro sobre lo que se trata. Bueno, podemos ver la pregunta, ¿verdad?, ¿qué es la ortogonalidad? Y podemos leer el concepto, ¿verdad? Es decir, que el lenguaje sea capaz de combinar varias de sus características en todas las combinaciones posibles, sin que no signifique un error de sintaxis. Este es el concepto que nuestro licenciado, ¿verdad?, nos ha otorgado en nuestro campus virtual. La verdad es un concepto muy acertado sobre lo que se trata. Ya con solo leerlo nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Bueno, para dar un poco de detalle, ¿verdad? Este concepto de ortogonalidad, ¿verdad?, viene de un concepto matemático, ¿verdad?, que ya nosotros hemos visto en una clase y que ya lo conocemos, que se trata del concepto de vectores y matrices, donde dos vectores son ortogonales cuando se cruzan en un ángulo recto, o sea, están formando claramente, ¿verdad?, si nos hacemos la idea de la imagen, una cruz. Bueno, para darnos una idea, ¿verdad?, sobre qué es la ortogonalidad, se trata, ¿verdad?, básicamente de tomar las características de base, ¿verdad?, que se pueden utilizar en un lenguaje de programación, o sea, aplicando tratando de podemos ser ciclo for, todo este tipo de algoritmos que nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, estas construcciones que son la base de ese lenguaje de programación en específico que se pueden utilizar en dicho lenguaje para crear un programa. Con todas estas construcciones, ¿verdad?, estas características, nosotros podemos crear, no solamente podemos crear un algoritmo de una sola forma, sino podemos crear múltiples o varias combinaciones, ¿verdad? Podemos hacer una variabilidad de la utilidad de estas características haciendo combinaciones y siempre llegando a la misma finalidad sin perder lo que es la sintaxis del programa, correcto, la sintaxis del lenguaje de programación y nunca perder lo que es la lógica, ¿verdad?, del fin que tiene el fin que lleva a ese algoritmo, ¿verdad?, que nosotros creamos, esa combinación o esa sintaxis, ¿verdad?, que siempre llegue a su finalidad con la lógica adecuada, ¿verdad? Bueno, básicamente de eso se trata, ¿verdad? Para darle de mayor ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, un poco básico, ¿verdad?, sería el ejemplo de una radio, la cual ya sabemos, ¿verdad?, una radio toma las frecuencias, ¿verdad?, FM, AM, bueno, y podemos observar que en un radio nosotros podemos variar lo que es la estación, ¿verdad?, la estación de radio que nosotros estamos escuchando. Nosotros podemos variar, ¿verdad?, podemos cambiar esa estación, al mismo tiempo podemos cambiar lo que es el volumen del sonido, ¿verdad?, del parlante que nosotros estamos escuchando. Pero nosotros al cambiar, ¿verdad?, lo que es la estación de radio, el volumen tal como nosotros lo mantenemos, ¿verdad?, ese no varía, ese no cambia. Entonces el efecto de cambiar, ¿verdad?, lo que es la estación de radio no produce un efecto en el volumen, sino que están trabajando por individual. Entonces este sería un ejemplo, ¿verdad?, de lo que representa, ¿verdad?, lo que es la ortogonalidad en
un lenguaje de programación, ya que es una de las propiedades, ¿verdad? Que básicamente, ¿verdad? O normalmente el significado sería cambiar A, no afecta a cambiar B. Y bueno, así libremente representa la facilidad o propiedad que poseen los lenguajes de programación de poder mezclar, ¿verdad? Las debidas construcciones que posee dicho lenguaje y bueno, realizar todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Que uno necesite. Bueno, para poder tener un poco más de detalle, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente sobre las ventajas, ¿verdad? De lo que es la ortogonalidad en un lenguaje de programación. Bueno, aquí tenemos las primeras ventajas, ¿verdad? Dice la ortogonalidad reduce el tiempo de prueba y desarrollo porque es más fácil verificar diseños que no causan efectos secundarios ni dependen de ellos. Claramente, ¿verdad? Creo que está bastante claro, ¿verdad? Ya que al tener la ortogonalidad y nosotros poder variar, ¿verdad? Lo que es el tipo de algoritmo que nosotros creamos, ¿verdad? La combinación, podemos lo que es disminuir el tiempo por la segunda ventaja que vamos a hablar más adelante, ahorita, a continuación. Se disminuye el tiempo ya que nosotros podemos crear un algoritmo, ¿verdad? Que tal vez en tamaño sea algo grande, ¿verdad? Con la ortogonalidad y podemos crear esa combinación de una manera más compacta. Y el desarrollo, ¿verdad? Porque es más fácil verificar diseño, ya que al tener una ortogonalidad, ¿verdad? Los diseños se vuelven un poco más lógicos, ¿verdad? De entender, un poco más fiables y como la combinación A, ¿verdad? O sea, el efecto del A no afecta al B, entonces se puede desarrollar, ¿verdad? Y verificar diseños, ¿verdad? O hacer depuración de una manera más fácil, ¿verdad? Bueno, el segundo ayuda a hacer más compactos incluso los diseños más complejos de los que estábamos hablando, ¿verdad? De repente hay diseños, ¿verdad? Como podemos decir, varios ciclos for, ¿verdad? Si necesitamos utilizar varios ciclos de repetición o tal vez ciclos de decisión, ¿verdad? Como el if, el else, todo eso, ¿verdad? Nosotros podemos crear una manera o una combinación, ¿verdad? Que nos va a llevar a la misma conclusión o con la misma finalidad y hacerlo de una manera más compacta. Entonces, esto está agarrado de la primera ventaja, ¿verdad? El tiempo de prueba, ¿verdad? Y de desarrollo disminuye, ¿verdad? Y es menos complejo de analizar cuando ocurre algún error y de solucionar, ¿verdad? Y bueno, ayuda a aprender más fácil un lenguaje al haber menos excepciones. Y bueno, esto también, ¿verdad? Al tener menos excepciones, ¿verdad? En dicho lenguaje, ¿verdad? Gracias a la ortogonalidad, el lenguaje se vuelve un poco más lógico, entonces se vuelve más accesible a que uno lo aprenda más fácilmente por muchos factores, ¿verdad? Porque la escritura se vuelve más compleja, más compacta. Entonces llega un poco más compleja, pero es más compacta. Entonces, cuando uno ya tiene cierta práctica, uno ya logra entender más fácilmente, todo disminuye y los tiempos de revisar, ¿verdad? O de escritura o de desarrollo se vuelven más fáciles y más entendibles. Bueno, vamos a ver ahora lo que es una de las desventajas, y esta creo que es la más esencial, porque gracias a esta desventaja todavía hay mucha discusión entre si es una buena propiedad o no, ¿verdad? Lo que es la ortogonalidad, ya que, bueno, la vamos a leer, ¿verdad? Un programa y se suele compilar sin errores, a pesar de contener una combinación de características que son lógicamente incoherentes. Bueno, lo dice muy claro, ¿verdad? La verdad es que al nosotros tener mucha práctica, ¿verdad? En lo que utilizar la ortogonalidad
el desarrollo, ¿verdad? De programas. Nosotros, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que realizamos tal vez alguna construcción, ¿verdad? O algo, y nosotros pensamos que lógicamente está adecuada, pero por ser ortogonal, ¿verdad? El mismo programa o el mismo IDE, ¿verdad? Que estamos utilizando no crea un error, no nos dice que tenemos un error, ya que no es un error de sintaxis, sino que es un error de lógica. Y este es uno de los problemas más frecuentes, ¿verdad? O el más complejo que tiene la ortogonalidad. Ya que nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos el error hasta que nosotros corramos el programa, y tendríamos que realizar, ¿verdad? La depuración, ¿verdad? En lo que nosotros estamos desarrollando, ya que es un poco más compleja este tipo de depuración porque ya es un problema de lógica. Entonces, y no va a haber eh, tendríamos que revisar, ¿verdad? Toda la lógica de lo que estamos desarrollando. Entonces, bueno, esto sería una de las desventajas, ¿verdad? Y bueno, para no hacer muy largo el video, les agradezco mucho por su tiempo, ¿verdad? Por haberlo visto y muchas gracias.